Pregunta número 9. En esta pregunta número 9 nos dice, mueva el círculo rojo, este círculo que está aquí, para que el número de la página quede situado exactamente en el centro del círculo. No mueva el número de la página. Entonces lo único que tengo que hacer es arrastrar el círculo rojo, tomarlo, desplazarlo, hasta que quede exactamente en medio, ¿sí?, de lo que es el número 1. Es muy complicado que hacerlo a la primera nos quede, por lo tanto la recomendación es incrementar, ¿sí?, el zoom, el acercamiento, y entre más cerca tú estés, más fácil te va a hacer a ti desplazar el objeto. Observa, entonces colocarlo al centro. Quiero que observes que cuando lo mueves, automáticamente se pone ahí una línea que te dice que ya es el centro del objeto. Observa, ahí está. Entonces recuerda, entre más cerca está el zoom, es mucho más fácil mover solamente el círculo rojo. Posteriormente, pues ya lo puedes regresar a su estado original. Pregunta número 9. Pregunta número 10. La pregunta número 10 dice aquí, mueva la imagen del auto 1 a la capa 2. Entonces, este es el automóvil, la única imagen con el auto, pero aquí ya nos habla de capas, por lo tanto, tenemos que activar el panel de capas. Nos vamos a ventana, capas, le voy a dar clic a capas, y en este panel de capas, si está muy pequeño hay que ampliarlo para que lo puedas ver completo. Observa, este es mi automóvil, está marcado acá. Voy a abrir todas las capas para ver qué es lo que tiene. La capa 2 no tiene nada, esta es la capa 3, esta es la capa 1. Y entonces busco, dice, mueva la imagen del auto 1. Aquí está, esta es la imagen del auto 1. Me dice que la mueva a la capa 2. Por lo tanto, voy a agarrarla, la arrastro, observa cómo la estoy arrastrando y la voy a soltar dentro de la capa 2. Ahí la suelto. De esa manera, al soltarla, observa, el automóvil pasa a la capa número 2 y dice, para mostrar el texto sin cambiar su posición en la página. Quiero que observes cómo apareció más texto con solamente mover la capa del auto número 1. Pregunta número 11. La pregunta número 11 dice, establezca el color de fondo de las demás filas de la tabla inferior en un matiz del 20%. Observa, en la parte superior tenemos una tabla. Lo que nos está pidiendo es que la tabla de abajo tenga los mismos colores, las mismas líneas en colores, tanto verde, blanco y así sucesivamente, con un matiz del 20%, quiere decir un desvanecimiento. Y nos está dando el color. El color verde es C75, M5, Y100, K0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, observa. Voy a seleccionar mi tabla, voy a colocar mi cursor dentro del lunes y selecciono toda mi tabla inferior. Le voy a dar clic derecho con mi ratón y me voy a la opción de tabla. Aquí adentro la primera opción dice configuración de tabla. En esa ventana que nos va a aparecer, ¿sí?, dentro de las fichas que están en la parte superior me voy a rellenos. Voy a mover tantito mi ventana para que veamos la original. Y aquí en rellenos quiero que veas, primer punto, le vamos a poner una fila sí y una fila no. Ahí está, observa. Una sí, una no, una sí, una no. Debe de empezar con verde. Posteriormente, la primera y la segunda fila. En la primera fila vamos a seleccionar el color que me está dando. Si tú te das cuenta, ya me está dando aquí C75, M5, Y100 y K0. Aquí ya está el color, entonces solamente le doy clic al color, listo, ya está seleccionado. Y dice que la tabla inferior debe de coincidir con la superior. Entonces, una vez colocado esto, el matiz, quiero que observes acá, si no lo tienes, lo vas a colocar también al 20%. Entonces, ya quedó una fila sí, una fila no. La segunda fila no le mueves nada, ¿sí?, en color verde, matiz, listo. Y lo único que vamos a hacer es darle OK. De esa manera le voy a dar un clic aquí afuera para observar cómo queda mi tabla. Y quiero que visualices que ya quedó con los colores igual que la tabla superior. Pregunta número 12. Pregunta número 12 dice, crea un perfil de comprobación llamado impresión HD. Vamos a crear un perfil. Aquí realmente no importa en qué pregunta me encuentre, no importa en donde quiera que sea. Lo único que tengo que hacer es dirigirme en la parte inferior, aquí abajo, donde me da básico y errores. Le voy a dar un clic a la flecha
y aquí está una opción que se llama definir perfiles. Observa, donde dicen los errores, tiene una flecha, le voy a dar clic a definir perfiles. Cuando le doy clic a definir perfiles, de este lado están todos los perfiles que tiene mi documento. Lo que tengo que hacer es crear en el símbolo más un nuevo perfil y de esa manera voy a escribir el perfil que me está solicitando. Importante que cuando lo escribas correctamente, evitar faltas de ortografía, ¿sí? Tal y como me lo está solicitando, con acentos y como todo me lo pide, así lo debo de escribir. Listo, tengo impresión HD. Una vez agregado este perfil, dice que debo de comprobar lo siguiente: las imágenes de color deben de tener una resolución mínima de 300. Entonces, aquí están todas las opciones que yo debo de buscar. Importante, ¿sí? No marques ninguna otra. Entonces, aquí habla de resolución. Voy a activar resolución y quiero que observes que acá dice resolución mínima de imagen en color, dice 250. Aquí es donde tengo que ponerle 300. Todas las demás quedan desactivadas. Ninguna otra debe de quedar activada. Vamos a ver nuevamente en la pregunta. Dice, las imágenes deben usar transparencias. Aquí está la opción de transparencia. Lo único que hago es le pongo palomita. Y esas son, quiero que visualices acá la pantalla, esas son las dos palomitas que deben de estar activadas, ¿sí? En toda la opción. Lógico, resolución debe de estar activada. Si la apago, se desactiva esta opción de aquí. Entonces, eso es lo único que debe de tener activada, ¿sí? Son básicamente 3 palomitas, como lo puedes visualizar. Finalmente le damos OK. Y así concluimos. Bueno, la última parte dice, compruebe si el documento tiene errores, ¿sí? Les voy a dar entonces aquí OK. Para comprobar los errores, le puedo dar clic acá donde está la flechita nuevamente y dice panel de comprobación preliminar. Esto es donde yo veo si hay errores, si hay 4 errores. Estos son los errores. Lo único que me está solicitando es revise que tenga errores, pero no los corrija. Entonces, prácticamente solo es visualizarlos. Cierro la ventana y listo. Pregunta 12 contestada. Vamos con la pregunta número 13. La pregunta número 13, aquí estamos ya en la hoja. Pregunta número 13 me dice, agregue una sombra paralela al marco de la fotografía. Ok, entonces esta es la fotografía. Vamos a seleccionar entonces esa fotografía. Una vez seleccionada, me muestra del lado derecho las propiedades. Me voy a dirigir a la opción de efectos. Le voy a dar clic en efectos. Nuevamente, F de X, ahí está. Y me está diciendo una sombra paralela. Por lo tanto, selecciono la segunda opción que dice sombra paralela. Y en la ventana que me está mostrando, quiero que visualices, dice que le pongamos un modo multiplicar, ¿ok? Entonces aquí, modo multiplicar, ahí está. Después una opacidad al 35% es del lado derecho. Ya sea que muevas la barra o lo escribas directamente, ¿sí? Tenemos entonces una opacidad del 35%, que es lo que me está solicitando. Listo, 35%. Distancia, 0 pica a 6, 0 P6. Ok, distancia, aquí está. Voy a borrar todo lo que hay aquí y le pongo 0, P de Pedro y el número 6, que le llaman normalmente picas. Ahí está. Y posteriormente me dice un ángulo de 135 grados. Ahí están, 135 grados. Y el tamaño 0P5. Entonces aquí está el tamaño. Nuevamente voy a escribir de este lado 0, P de Pedro y el número 5. Listo, y una vez concluida le vamos a dar OK. Pregunta número 14. En esta pregunta número 14 dice, configure el documento de forma que el texto se ajuste en torno a la imagen de óvalo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la imagen de óvalo y quiere que el texto se ponga alrededor de la imagen. Por lo tanto, esto se le llama ceñir texto. Lo que tengo que hacer es seleccionar mi imagen, dirigirme a la opción de propiedades y en propiedades busco la sección ceñir texto. La primera se llama sin ceñir, la segunda ceñir alrededor de cualquier cuadro y la tercera, que es la que voy a elegir, se llama ceñir alrededor de la forma del objeto. Cuando le damos clic entonces, ¿sí?
Posteriormente voy a incrementar el valor del relleno a 4 milímetros. De esta manera le doy clic a la flechita, se aplica 4 milímetros y quiero que observes que se le aplica a todos los elementos, superior, inferior, izquierdo y derecho. Automáticamente tengo mi imagen con un ceñido de texto de 4 milímetros alrededor de la imagen. Pregunta número 15. La pregunta número 15 dice, agrupe los 3 cuadros de texto a la derecha del documento. Este es mi documento, aquí tengo 3 cuadros de texto y quiere que los agrupemos. Muy sencillo, voy a darle clic al primer documento y voy a presionar entonces la tecla Shift y sin soltar la tecla Shift le voy a dar clic a mi segundo cuadro. Sin soltar la tecla Shift, le voy a dar clic al tercer cuadro. De esa manera están seleccionados los 3 cuadros. Suelto la tecla Shift, ya la puedo soltar y con el ratón le voy a dar clic derecho sobre uno de los cuadros. Al darle clic derecho, la opción agrupar se encuentra en este extremo. Le doy clic a agrupar. En caso de que tengamos Mac y no podamos darle clic derecho, entonces vamos a desplazarnos a el extremo derecho en el panel hasta aquí abajo está la opción agrupar. De esa manera, los 3 elementos, los 3 cuadros, quedan agrupados.